Hola amigas, amigos de República, bienvenidos de nuevo a un espacio de Agenda República. Hoy tenemos el honor de coincidir con la jefa de la Secretaría de la Mujer del Ministerio Público, Alejandra González Godoy. Muchísimas gracias por permitirnos el espacio de poder charlar un poco. Gracias a ustedes por invitarme. Cuéntenme un poco, el día de hoy celebramos el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y estamos muy interesados en conocer cuáles son las acciones que ustedes desarrollan en ese aspecto. Efectivamente, hoy se hizo el acto conmemorativo del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre. Sin embargo, nosotros lo programamos para hoy, teniendo en cuenta que había muchas actividades alrededor de eso. Básicamente, lo que queríamos mostrar en este día era, por un lado, mostrar todas las acciones afirmativas que se han realizado, que en la actual gestión se han implementado, y va desde Fiscalías de la Mujer hasta atención a víctimas con perspectiva de género y victimológico, que ya vamos a hablar un poco de qué se trata, y conocer cuál es la cobertura y los servicios que brinda el Ministerio Público para las miles de víctimas que vienen a denunciar. Es un número significativo como usted planteaba, pero antes de hablar en el tema local y en el tema nacional, entiendo que este no es solamente un tema de país, es un tema mundial, esto que está sucediendo de la violencia contra la mujer. Así es, de hecho le llaman como una pandemia mundial, porque los índices de violencia son altísimos, las manifestaciones de violencia son brutales, cada vez son más brutales. Y aunque hay una lucha permanente, sigue habiendo países en donde las mujeres no tienen el derecho ni siquiera a trabajar o a manejar. Entonces es universal, la violencia contra la mujer es universal y responde a un sistema que fomenta la discriminación hacia las mujeres. A veces se dice que por qué las mujeres tienen acciones afirmativas y los hombres no. Y la respuesta es porque históricamente nos han puesto en una posición de sumisión, hemos tenido un vínculo más con el ámbito privado, que es la familia, como que ese es nuestro único rol, y el ámbito público lo hemos dejado a un lado porque no se nos ha permitido tener el mismo acceso. Entonces sí, es un tema mundial, es una problemática de todos los países y es una responsabilidad de todas las personas el erradicar esa violencia. ¿Ustedes han identificado de alguna manera cuáles son las razones por las que se produce esta violencia? Básicamente, la cultura patriarcal fomenta, naturaliza y normaliza un relacionamiento violento hacia las mujeres. Esto quiere decir que no hay una sanción, o no había una sanción, perdón, que los hombres violentaran a las mujeres. Creían que las podían educar de esa manera, creen todavía que es un derecho, que utilizan sus cuerpos porque es un derecho tenerlos. Entonces dejamos de ser sujetos y somos objeto. Básicamente es una de las razones. Somos objeto y se basa en la discriminación. Entonces, ¿por qué se les permiten a los hombres pegarles a las mujeres y no pasa nada? Porque hay una relación desigual de poder, porque creen el derecho de poder hacerlo. Entonces, la discriminación hacia las mujeres inicia con el hecho de nacer mujer. Hay un privilegio dentro del sistema que pone a los hombres en esa autoridad o en esa posibilidad de dominación hacia las mujeres. Esas son las raíces de la violencia. Esas son las raíces en las que uno empieza a tratar de cambiar esos patrones o conductas que se van normalizando. Entonces muchas veces ni nos damos cuenta que cometimos violencia, porque hay violencia simbólica, hay violencia psicológica, y solo asociamos una violencia física con violencia contra la mujer, y no es así. Hay más que un golpe que viven diariamente las mujeres, que vivimos diariamente las mujeres. Es un desafío importante. Dentro de la información que compartíamos en República hace algunos días, sucedió un caso en Paraguay donde se planteaba que el esposo había apresado a su esposa durante 12 días en la casa y la golpeaba porque revisaba la información que tenía en redes sociales. Y entonces nuestros usuarios planteaban si es algo que sucede afuera, y muchas personas lo plantean como es algo que no sucede en su entorno, pero sí sucede en el entorno guatemalteco todos estos casos, ¿verdad? Así es. La violencia tiene características, como es universal, no importa en qué situación económica, de educación,
esté la persona o las mujeres. Entonces sí, se da en todos los ámbitos y principalmente a veces se aísla a la persona y ella ni siquiera se da cuenta que empieza un aislamiento social y ese aislamiento permite que cuando no tenga un relacionamiento pueda hacer lo que quiera dentro del hogar. Y eso es una constante en muchos hogares. Por otro lado, mencionaba que si no está de acuerdo con algo que ella está haciendo, pues hay una agresión, ya sea verbal o física. Entonces hay una anulación completa del rol de la mujer dentro de la pareja, ya sea que sea un matrimonio o sea un noviazgo. Hay un control absoluto de ese relacionamiento. Entonces, eso que pasó en Paraguay pasa en Guatemala, pasa todos los días y a veces son las víctimas que no vienen a denunciar, sino que están ahí silenciadas completamente y que puede llegar al extremo de asesinarlas, porque una cosa puede llegar a la otra. Entiendo un poco que ustedes tienen referencia de algunas denuncias que se han presentado acá. Ustedes llevan ese control de la denuncia, se le da y le dan el seguimiento. ¿Qué servicios puede encontrar o qué apoyo puede encontrar la dama guatemalteca acá para apoyarlas en este tema de la violencia contra ellas? Sí, les comento, los registros que se tienen es a nivel de denuncia. Hoy dimos el dato que son 44.196 casos los que han ingresado hasta este momento y eso equivale, es el delito Alarmante. más denunciado en el Ministerio Público. Es alarmante, es preocupante y es lo que viven miles de mujeres diariamente. Eso sin considerar lo que usted me planteaba de que no se denuncia mucho. Exacto, hay un subregistro de por lo menos el doble que están viviendo en este momento violencia. Paralelo a eso, lo que nosotros brindamos es que reconocemos que de la que vive en violencia viene en crisis. Generalmente cuando vienen a denunciar es porque hubo una agresión física o ya está al límite de lo que ellos viven. Donde está sufriendo la persona y entonces denuncian, ¿verdad? Así es. Si una persona estuviera interesada en denunciar, en desarrollar esa denuncia, ¿qué pasos debería llevar a cabo para hacerlo? Tiene que abocarse a las fiscalías de la mujer, donde existen fiscalías de la mujer, que les puedo contar dónde están. Y ahí todos tienen un modelo de atención integral. Si es que no está completo, por lo menos hay una psicóloga que la recibe, toma la denuncia, hace una contención, se le llama, porque es una atención en crisis. Vienen muy mal, vienen afectadas, con miedo y huyendo de la violencia. Entonces las psicólogas hacen esa contención primaria. Posteriormente, el auxiliar fiscal empieza a recabar el testimonio, ¿verdad?, para iniciar una investigación o una persecución penal. Investigación del caso y persecución contra quien cometió el caso. Esos son como los dos pasos básicos, pero hay muchas diligencias que hacer y a veces esa concepción de justicia se cree que es inmediata. Claro. Pero no, es un proceso. Y nos topamos como Ministerio Público que en ese primer momento ellas están decididas a dejar a la pareja. Sin embargo, hay algo que se llama el círculo de la violencia, sí, que inicia con 3 fases. Y lo voy a vincular con la problemática de perseguir e investigar estos casos. Este círculo de la violencia inicia con amenazas, con agresiones verbales, psicológicas, luego pasa a la agresión física o a la explosión se le llama, y que es cuando vienen, y posteriormente cuando hay una dependencia emocional y a veces económica, pero no es la determinante, inicia otra vez la relación. Él pide perdón. Y eso es clave, perdón que le interrumpa, eso es clave porque regularmente en los casos que se plantea es yo no quiero dejar a mi pareja o mi pareja lo hizo porque me quiere. O sea, de ahí se construyen muchas justificaciones y a veces ese límite que se ha recibido en la denuncia se expande mucho más y peligra mucho más la mujer en esas condiciones, ¿verdad? Así es, se arrepiente,
se carga a ella, o Es sea, lo que me cree comentaba, sí. que ella tiene la culpa y vuelve con el agresor. Al momento que vuelve con el agresor, entonces ya no tiene interés en seguir con el proceso. Y sucede con muchos de los casos que Sí, se el plantea círculo así. de la violencia está presente en la violencia, en los casos o en las denuncias. Entonces es realmente una problemática, pero se entiende y como es de acción pública el delito, entonces sigue el proceso de investigación. Sin embargo, la víctima puede estar más vulnerable a seguir con la violencia. Entonces pasa que regresa con él y la vuelve a violentar Ujú. y vuelve a venir acá, porque muy adentro de ella sabe que en algún momento la puede matar. Pero ustedes, conociendo este círculo de violencia, ustedes en ningún momento dejan de apoyar a esta dama que ha sido No, violentada, que eso es muy importante reconocerlo. el delito está y eso es lo que se investiga. Fantástico. Y luego, si esta persona ya recibe una agresión mucho mayor, ¿qué procesos desarrollan ustedes? Nosotros trabajamos con el delito. Ujú. Se cometió un hecho delictivo y se tiene que investigar sobre ese hecho. Si las personas siguen en el círculo de la violencia, aquí tenemos las redes de derivación, que son todas las organizaciones e instituciones, organizaciones sociales e instituciones que pueden apoyar a la víctima a salir Que de están esa. encadenadas en todas las acciones que se administran. Porque nosotros tenemos únicamente un servicio de contención emocional de crisis, o sea, como parte del proceso, pero no le podemos dar una atención psicológica Que lo permanente requieren. que lo requieren para poder romper. Pero sí tienen el encadenamiento para desarrollarlo mientras ustedes desarrollan investigación. Así es, que son las redes de derivación, Fantástico. que además hay que fortalecerlas, pero principalmente creo yo que para que una mujer rompa ese círculo, el grupo primario, que es la familia, debe estar presente. Y son los primeros que señalan a la mujer que por qué volviste, que ya no te voy a hablar porque te quedaste con él. Entonces también la familia las aísla por ser víctimas de violencia. Hay una estigmatización con mucha carga para ellas porque viven violencia. Entonces se ven solas y al verte solo, regresas. Regresas a esa zona de confort que puede ser el infierno, pero es la única que conoces. Sí, porque no tenés el apoyo entonces de tu familia, porque la familia se siente de alguna manera no conforme con la acción que se ha tomado de denunciar. Es Así correcto. es. Ahora, ya que hablábamos un poco de la familia, ¿usted me puede referir un poco más o menos cuál es el perfil de esa persona que violenta? Esa pregunta la hacen mucho. El violentador puede ser diverso. O sea, no hay un perfil de violentador como tal, ¿verdad? Como cuando uno analiza el fenómeno, otros fenómenos criminales que puede ver el perfil de. Sin embargo, sí hay manifestaciones que se asocian directamente con un violentador, que es celos extremos, un controlador, ¿verdad? A veces cuando yo hago capacitaciones les digo a las jóvenes que te llamen 60 veces no es que te quiere, Es correcto. ¿verdad? Eso es control y eso es invadir la privacidad, o sea, eso no es correcto. Que te pegue o que haya que empiecen a empujar, una cosa lleva a la otra y tampoco eso es amor. Entonces no hay un perfil como tal. Lo que sí les puedo decir es que el que violenta una vez, violenta siempre. Entonces hay que trabajar con nuevas masculinidades, pero eso se aprende desde pequeños. No digo que todos los hombres que violentan están perdidos y que no pueden cambiar, no es así. Pero al analizar este fenómeno de violencia contra la mujer, sí podemos ver que es recurrente. Incluso hay personas que ya están encarceladas, que les dicen a sus esposas, que fueron las que denunciaron, que ingresen nuevamente, que lleguen a la cárcel, perdón, y ahí las violentan. Qué complejo. O sea, ni siquiera la privación de libertad hacen que dejen de violentar. Entonces, realmente lo que hay que trabajar son las nuevas masculinidades. Fantástico. Le agradezco por las referencias que nos ha dado. Ahora, existe un botón de pánico. Con ese botón de pánico se puede actuar y hacer un acercamiento inmediato con el Ministerio Público. Explíqueme un poco sobre ese botón. Sí, son dos servicios que brinda el Ministerio Público. Es el 1572, que es un call center,
el 1572 Call Center y Botón de Pánico, que es una aplicación. ¿Qué es lo que se busca? Después de varios años de implementar la ley, que casi lleva 10, ya nos encontramos con algunas reacciones inmediatas que debe haber. Y fortalecimos de una manera el 110, porque 2 policías de 110 son los que atienden 1572. Entonces, es un servicio del Ministerio Público, pero en coordinación con PNC. ¿Por qué lo digo? Porque ambos, al momento que usted llame al 1572 e indique, una mujer indique que está siendo violentada, es la PNC la que sale y en un transcurso máximo de 20 minutos llega a donde usted está. Funciona como de una reacción inmediata para la prevención. Únicamente aplica para casos de violencia física, o sea que usted se encuentre en ese momento, que la estén violentando en ese momento, llega la policía. El botón de pánico es una aplicación que también es para violencia física, pero esto protege, que tengo el criterio que protege mucho más, porque a veces cuando te están violentando no puedes ni siquiera llamar, ¿verdad? Para decir ayuda. Entonces es silencioso. Se puede registrar imágenes. Se puede subir audios, imágenes y además en más o menos 15 minutos funciona con GPS y llegan ahí. Ambas creo que son servicios que ya han mejorado para la atención, que han mejorado mucho, pero que lo que no se busca es que exista más violencia, ¿verdad? O sea, más posibilidades de esa atención, sino que lo que se busca es que ya no exista violencia. Entonces, son servicios que recomendamos a todas las mujeres que bajen la aplicación para que en cualquier momento que estén en riesgo puedan utilizarlo. Fantástico, muchísimas gracias. Yo le agradezco por la posibilidad que damos hablar sobre este tema tan delicado y finalmente pues quisiera pedirle si usted nos puede referir un poco sobre la importancia que la familia debe tener en esta cultura de denuncia de estos actos. Yo creo que es todos y ¿Verdad? todas. La cultura de denuncia es cualquiera que vea que está siendo violentada a alguien. Hoy lo dije y en el acto, y la indiferencia mata. La indiferencia de cualquiera, no solo del funcionario público, no solo del familiar que está viendo que la violenta, sino que todos tenemos la responsabilidad, todos y todas tenemos la responsabilidad de hacer ese cambio de patrones, de conducta, de creer en el tema, porque si no nos unimos no vamos a avanzar. Entonces, efectivamente cualquier persona puede poner una denuncia, y lo que más haría es invitar a las mujeres que están en la violencia que puedan denunciar, que puedan, con la denuncia, eso les da o les permite romper con esa cadena que tienen. Y sí se puede salir, se puede empoderar y se puede tener una vida plena y libre de violencia. Fantástico, muchísimas gracias señora secretaria por el espacio. Gracias. Amigos, ya lo saben, nos vemos en una próxima oportunidad.